Ya vivo. Ay, me encanta que le pusieron a la guachina esta. Bueno, empezamos así porque tenemos solo 40 minutos. Eh, Después igual si algún compañero se suma. Bueno, entonces más o menos habíamos quedado como por acá, ¿no? Capaz, creo que seguramente o no, no sé. Hicimos esta pequeña introducción, ¿no? Allá lejos en el tiempo, eh, que hablábamos sobre los genes, que es el conjunto de espacios o de pequeñas estructuras que están dentro de los cromosomas y los cuales llevan codificada la información genética para ciertos aspectos, ¿no? O sea, hay un gen que codifica, no sé, la altura de la persona, por ejemplo, si hablamos de una persona, otra que codifica el peso promedio, otra codifica el color de la piel, otra codifica la cantidad de pelos que hay en esa piel, o etcétera, ¿no? Para cada una de las cosas visibles y no visibles de una persona, por ejemplo, encontramos un gen que codifica o que lleva encriptada esa información, ¿no? Eso más o menos era la definición de gen. Pero claro, cuando nosotros hablamos de cualquier tipo de especie, tenemos que hacer referencia. Hola, buen día, Lu. Tenemos que hacer referencia no solamente a los genes de esa especie, sino también a la relación que tienen esas especies con el medio ambiente que los rodea. Porque obviamente todos somos seres vivos que vivimos en un ambiente. O sea, no siempre tiene que ser natural, ¿no? Nosotros, los seres humanos, vivimos en un ambiente artificial creado por el ser humano, ¿no? Una casa, una ciudad. No tiene necesariamente que ser algo natural, pero no importa el tipo de ambiente que sea, artificial, natural, si fue creado por el hombre o fue creado por la naturaleza, siempre entra en juego esa relación entre ese ambiente y el ser vivo propiamente dicho, ¿no? Y si hablamos con el correr de los años y el correr de las generaciones, ese ambiente siempre, según la selección natural, termina ejerciendo una presión, entre comillas, termina presionando a ese individuo para que adopte ciertos cambios, ¿no? Y justamente se adapte a ese medio ambiente. Eh, Esto es según la selección natural propuesta, entre otros, por Charles Darwin. Bien, si hablamos, por ejemplo, habíamos establecido los conceptos de genotipo y fenotipo, no sé si recuerdan. El genotipo dijimos que era toda la cantidad y la característica de los genes, ¿no? Si hablamos propiamente de los genes, nos referimos al genotipo de un individuo, pero si hablamos de sus características visibles, las que yo puedo ver, si soy rubia morocha, ojos claros, ojos oscuros, lo que sea, todo lo que veo de una persona, por ejemplo, o de un animal, o de una planta, o de un virus, una bacteria, todo lo que yo veo es un fenotipo, ¿sí? Obviamente el genotipo expresa el fenotipo, ¿no? Porque las características visibles que yo veo son el resultado de los genes que yo tengo, obviamente, ¿no? Así que uno termina siendo el resultado del otro. El fenotipo es el resultado del genotipo. Bien. Y particularmente el fenotipo está mucho más relacionado entre esta relación que existe entre los genes y el medio ambiente. Y habíamos mencionado que existe lo que se llama, obviamente, las migraciones que se dan en los diferentes individuos. Las migraciones es este movimiento de individuos desde un lugar hacia el otro, ¿no? Cuando, por ejemplo, sucede que en cierta época del año las aves tienen que migrar porque se reproducen en otro lugar o porque ponen sus huevos en otro lugar, o por ejemplo las ballenas, ¿no? A las ballenas franca austral que tenemos en nuestras costas en el sur, ¿no? En Península Valdés, que van ahí a tener a sus crías, en realidad son ballenas que vienen desde arriba, casi desde Canadá, algunas, ¿no? Pero sin embargo migran durante cierta época del año para que más o menos en el mes de octubre, septiembre, noviembre, por ahí, lleguen a la Península Valdés de nuestro país para tener a sus crías allí. Eso tiene una razón de ser, esa migración, ¿no?
Esas son migraciones estacionales, o sea, migran durante cierto momento del año, de luego retornan otra vez a su lugar donde estaban antes, ¿no? Y así. Pero hay otras migraciones que son permanentes, o sea, cuando las especies migran y se asientan en otro espacio geográfico, esa migración es permanente, no vuelven a su lugar de origen, por así decirlo. Y todas estas migraciones que se dan en diferentes tipos de especies llevan a que exista lo que se llama el flujo genético. Este flujo genético es justamente esto, ¿no? Flujo, como, pensándolo como algo que fluye, algo que se mueve, y genético porque hace referencia a los genes, o sea, un movimiento de genes. ¿Por qué? Porque si las especies van desde un lugar geográfico hacia el otro, obviamente llevan con ellas sus genes. Yo no puedo dejar los genes en casa y me muevo el cuerpo solo. Muevo el fenotipo, ¿no? Muevo ambos. Entonces, yo migro hacia un cierto lugar, hacia otro lugar, y digo, bueno, necesito que mis genes obviamente vienen conmigo, y los genes se van a terminar mezclando con poblaciones de individuos que están en ese nuevo lugar, porque es algo que pasa, es algo que va a pasar, porque es imposible que esas especies se sigan manteniendo aisladas entre sí, ¿no? O sea, yo tengo un grupo de tortugas que migra desde una isla hacia otra. Bueno, seguramente en esa isla donde migró hay otras tortugas también. Habría que ver si esas tortugas pueden aparearse entre sí, pero si podrían hacerlo, sus genes se mezclarían con las tortugas de la nueva isla, ¿no? O sea, es algo inevitable, es algo que puede pasar tranquilamente. Bien, entonces, cuando una población migra hacia otro espacio geográfico, puede ser que a ese lugar nuevo al cual migraron, por ejemplo, en el caso de las tortugas, a esa nueva isla que migraron, se introduzcan nuevos genes, ¿no? Los de las tortugas que venían de la otra isla y llegaron a la isla número 2, la nueva, o puede ser que las poblaciones cambien en alguno de esos genes, que se introduzcan nuevos o que los que ya estaban se modifiquen, ¿sí? Eso depende muchísimo del tipo de migración que sea, las especies que sean, y los tipos de cruzamientos que haya entre los individuos, ¿no? Es súper variable. Pero bueno, siempre cuando existen estos estados, estos periodos en los cuales hay migraciones, lo que la naturaleza se comprobó con mucha investigación y que sucede casi en el 100% de los casos, es que lo que sucede con los genes es que se tiende a la homogeneización, ¿no? Se hacen homogéneos los genes. Y por lo general, esa homogeneización tiende a generar un tipo de gen en particular, un tipo de alelo en particular. Y otros tienden a eliminarse. Eso es una cuestión que tiene que ver con probabilísticas y mucha información que fue estudiada a lo largo de muchas poblaciones, a lo largo de muchos años, desde el registro fósil hasta nuestros días. Y siempre se comprobó lo mismo, siempre se llegaba a la misma conclusión. Hay ciertos, eh, hay ciertos alelos que no vamos a decir por causas desconocidas, porque en realidad muchas veces se conoce la causa, pero es muy cambiante, muy variable y depende mucho de cada especie, pero o sea, los alelos tienden a que algunos desaparezcan y otros se vuelvan más fuertes, por una cuestión de azar, básicamente. Dentro de ese azar, dentro de esa cosa aleatoria, se terminan estableciendo algunos patrones que no son tan al azar. Entre ellos, este concepto de deriva genética o deriva génica, en donde se produce esta alteración en los alelos, ¿sí?, de esta población, se pierden algunos alelos al azar, y no es por selección natural. Uno supondría que si se da en la naturaleza, todo tiene que darse por selección natural. Y bueno, sí, en cierto punto, si hilamos muy fino, sí, se da por selección natural. Pero en estos casos en particular, como el cuello de botella, el efecto fundador, que son dos ejemplos de deriva genética, el concepto que se trata no está tan relacionado a la selección natural, porque
porque no termina siendo al azar, ¿no? Es como que uno ya ve que existe un patrón, y si hay un patrón, no es al azar es que es random, ¿no? Como súper aleatorio, pero si hay un patrón, no es al azar. Entonces, como dice el texto, se produce un cambio en la frecuencia de los alelos, ¿no? Ya sea en la cantidad o en el alelo en particularmente, lo que sea, la frecuencia de los alelos. De una generación a la siguiente, y a la siguiente y a la siguiente. O sea, se ve a lo largo del tiempo. Los cambios son más notorios en poblaciones pequeñas que en poblaciones muy grandes. Es mucho más fácil de ver cuando uno tiene pocos individuos. Pero esos cambios, la particularidad que tienen y que los diferencian de la selección natural, es que no siempre son adaptativos. En la selección natural siempre los genes se terminaban modificando a lo largo de muchas generaciones, relacionándose directamente con el ambiente, ¿no? Es como casi como que la naturaleza le estaba diciendo al individuo, o te adaptás o morís, ¿no? No te queda mucha opción. Bueno, entonces no le queda otra al individuo que adaptarse, modificar sus genes a lo largo de los años y adaptarse. Bueno, en este caso, puede ser que esas modificaciones en esos genes, en esos alelos, terminen produciendo algo que no es adaptativo y los individuos terminen muriendo. O sea que está bien, podemos hablar de una selección natural, pero hasta ahí no más, ¿no? Entonces, lo que sucede con las poblaciones y los genes es que todos los genes de una población, en este efecto fundador, cuello de botella, terminan siendo homocigotas. Homocigotas, yo diría más dominantes que recesivos. O sea, en estos conceptos, en estos procesos, se pierden los genes heterocigotas. Se terminan perdiendo porque cuando las especies los individuos se empiezan a reproducir, siempre los genes que van a predominar son los genes homocigotas, ¿no? Y más los dominantes sobre los recesivos. Siempre el gen homocigota es mucho más fuerte. No se sabe muy bien por qué, pero siempre termina prevaleciendo ese gen, ¿no? El homocigota. Y si hablamos de homocigota, podríamos hablar de dominante o de recesivo, pero siempre el dominante va a dominar sobre el recesivo. El recesivo es el que quedaba oculto, ¿sí? Entonces, siempre las poblaciones van a tender a hacerse homocigotas dominantes. Entonces, todo muy lindo con estos procesos, pero terminan originando especies que son muy particulares, ¿no? Tienen características muy específicas. Son todas homocigotas dominantes, no todas las adaptaciones que tienen prevalecen en el tiempo, no todas las adaptaciones permiten que esos individuos sobrevivan, porque pueden generarse, como los genes terminan haciéndose de un solo tipo, homocigota dominante, se terminan adquiriendo ciertas características que uno no sabe si van a ser beneficiosas o no, ¿no? O sea, bien, entonces, algunos alelos se pierden, los que son heterocigota, y secundariamente los que son homocigotas recesivos, y quedan todos los homocigotas dominantes. A veces sucede que en estas poblaciones, cuando suceden estas características, en las derivas génicas, a veces puede suceder dentro de una misma población, no hace falta que los individuos migren, y adquieren ciertas características que llegan a un cierto punto en el cual ya se convierten en dos especies completamente diferentes. Eso se llama especiación, ¿no? Especiación porque se crean especies nuevas, una especie que se diferencia de otra. Y eso tenemos un cuadro al final. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi generación número 1 esta cantidad de polillas, tengo polillas oscuras y polillas claras. Las polillas claras son homocigotas recesivos, ¿no? A minúscula a minúscula. El resto son u homocigota dominante o heterocigota. Esto es una población promedio, donde encontramos todas las combinaciones genéticas que se pueden dar. Homocigota dominante, homocigota recesivo y heterocigota. Ahora, quizás porque se dio algún tipo de proceso de deriva génica, ¿no? Cualquiera, hay un montón, ahí solo mencionamos dos, el cuello de botella y el efecto fundador, pero hay 1000. Por cualquier motivo, en la generación siguiente comienzan a desaparecer tanto el alelo recesivo, paso de tener 2 a tener uno solo, como
los heterocigotas. Fíjense, de acá tengo 1, 2, 3, 4 heterocigotas, y acá tengo 1, 2. Ya van desapareciendo, ¿no? Entonces desaparecen los heterocigotas y desaparecen los homocigotas dominantes. Con una generación 3, por ejemplo, o sea, la generación siguiente, ya no tengo no tengo ningún organismo heterocigota y ningún organismo homocigota recesivo. O sea, toda la población se transformó en homocigota dominante. Esto es un arma de doble filo, porque uno diría, buenísimo, pero los genes predominan, sabemos cuáles los genes de esa población, si la queremos estudiar, todo lo que vos quieras, pero ¿qué pasaría si en esta generación aparece una alteración genética que solamente se presenta en los alelos que son homocigotas dominantes? ¿Qué pasa? Toda la población muere si todos tienen ese genotipo de homocigota dominante. Chau, chimpún, se murió la especie, desapareció la especie, ¿no? Es como, no conviene que siempre en las poblaciones haya un único tipo de gen. De hecho, cuanto más cantidad de genes diferentes haya, es mejor para la población. Porque si en un momento llega a aparecer una mutación maligna, algo que hace que la especie desaparezca, a lo sumo desaparecerá ese tipo genético, pero pueden sobrevivir el resto, volver a reproducirse, ¿no? Bueno, es como, nada, negativo, muy negativo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O vamos bien, más o menos? ¿Vamos bien? Ok, buenísimo. Sí, profe. Bueno, avanzamos un cachitín más entonces. Bien, hablamos entonces del cuello de botella, ¿no? Cuello de botella es un tipo de deriva génica, como ya dijimos, en donde lo que sucede es que drásticamente, o sea, de un momento para el otro, desciende el número de individuos de una población. O sea, de pronto, de un momento para el otro, la mayoría de los individuos de una población, chao, pasaron a mejor vida. Esto se cree, por estudios que se hicieron, que es muy probable que haya sucedido en el pasado muchas veces, ¿no? Al borde de que las especies casi se han extinguido. Creo que está comprobado con varias especies de insectos, sé que pasó, creo que fue porque diversos cambios en el ambiente hicieron como que casi se terminaran las poblaciones de algunos grillos, al borde de que se extinguían, y hoy no los contamos a los grillos entre las especies que conocemos. Bueno, y eso se dio por este efecto de cuello de botella. Para los individuos que sobreviven, ¿no? Las generaciones posteriores de esos individuos obviamente presentan todo lo que vimos antes, ¿no? Una reducción muy marcada en los diferentes alelos hasta tener una escasa variabilidad, como dice el texto, genética. Esto es una escasa variabilidad genética. No tengo variables, no tengo diferentes tipos de genes, tengo uno solo, homocigota dominante, ¿no? Por eso es una escasa variabilidad genética. Y, dice el texto, la antigua proporción de alelos en el conjunto de poblaciones cambió considerablemente. Lo mismo que estamos viendo acá. Si tengo poca variabilidad en esos genes, significa que esos alelos cambiaron considerablemente de tener una variable enorme, una cantidad enorme diferente, a tener una sola. Pero esto se da justamente por esta desaparición drástica en los individuos. Como siempre yo voy a tener una mayor cantidad de individuos homocigota dominante, porque es así, en las poblaciones ya está comprobado que es así, es muy probable que la gran mayoría de esos individuos que mueran sean homocigotas dominantes. Eso sigue permitiendo una variabilidad en los alelos, pero me los deja un poco tocados los genes, ¿no? Es como, bueno, me tengo que recuperar. Y esto puede generar especies nuevas, puede terminar generando especies nuevas, como cualquier mecanismo genético, ¿no? Habría que ver, obviamente, cada situación en particular. Se llama cuello de botella por lo siguiente. Yo tengo una población inicial, en este caso representada con bolitas rosas, verdes y, no sé, amarillas o naranjitas.
se produce una reducción de la población. No sé, sucede una catástrofe natural, un virus ambiental, lo que ustedes quieran, un evento natural o no, que me reduce esa población, ¿sí? En una cantidad muy pequeña, digamos, ¿no? Drásticamente. O sea, es como si yo agarrara una botella y comenzara a vaciarla, ¿sí? Por el cuello de la botella pasa de a una sola bolita, ¿no? Entonces, el concepto de cuello de botella es porque se da un estrechamiento en la población, que se relaciona con el cuello de la botella, que es más estrecho, en que es más chiquitito, digamos. Entonces se produce ese estrechamiento en los genes o en las poblaciones, si hablamos a nivel de población. Entonces terminan sobreviviendo algunos individuos. Fíjense que de los individuos que sobreviven hay mayor cantidad de bolitas rosas. Entonces, si nosotros lo representamos con alelos, por ejemplo, y decimos la bolita rosa es el alelo homocigota dominante, el verde es heterocigota y el amarillito es homocigota recesivo, ¿no? Digo, bueno, la mayor cantidad de individuos que sobrevivieron son homocigota dominante. ¿Qué sé yo? Por ponerle una, podría ponerle otra, pero por ponerle un ejemplo. Bueno, en base a esta población, que fueron los individuos que sobrevivieron, ¿sí? Que es una cantidad pequeña, necesito volver a repoblar esa población, necesito volver a reproducirme para volver a tener una población grande, otra vez. Bueno, es muy probable que esos individuos que se reproduzcan den mayor cantidad de individuos son homocigota dominante, porque es lo que tengo más bolitas, ¿no? Si tengo más bolitas eh, color rosita, cuando la población crezca, es mucho más probable que la mayor cantidad de bolitas que tenga sean color rosa, ¿sí? Simplemente porque tengo más individuos para reproducirse, que se reproducen más y que llevan sus genes, ¿no? Y así con los otros colores. Entonces, esto puede terminar originando especies nuevas, porque quizás en ese cuello de botella algún alelo se perdió, supongan que acá no haya quedado ninguna bolita amarilla, ¿no? Algún alelo se perdió, o puede darse que esos alelos, esos individuos que sobreviven, hayan modificado sus alelos y no todos puedan reproducirse entre sí. Y si no podían reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil, estamos hablando de dos especies diferentes. ¿Sí? ¿Ok? Eso no sé si también lo habíamos medio charlado cuando hablamos un poquito de especies, pero pasa eso. Cuando yo tengo dos individuos que se pueden reproducir entre sí, pero no dejan un organismo fértil, o directamente no se pueden reproducir entre sí, son dos especies distintas. ¿Sí? Si yo quiero reproducir al perro con el lobo, por ejemplo, por más parecidos que sean, puede ser que mecánicamente no se pueda, ¿no? Porque el aparato reproductor de uno no es compatible con el aparato reproductor del otro, o directamente que los genes no sean viables, porque yo ya sé que son dos especies distintas. O puede ser que nazca un pequeño lobito perro, ¿no? Pero ese lobito perro es infértil, por ejemplo. Entonces, no puedo estar, técnicamente no estoy hablando de una especie nueva, porque la gracia de las especies es que se puedan seguir reproduciendo a lo largo de las generaciones. Entonces pueden darse que en estos genes que sobreviven haya algún tipo de modificación y no puedan seguir reproduciéndose a lo largo de los años y generen especies nuevas. ¿Sí? Esos son todos mecanismos que pueden originar especies nuevas. Bien, preguntas, dudas del cuello de botella. Más o menos el concepto general se entendió. ¿Se animan a ver el efecto fundador rapidito? Y listo. Un poquitito más. ¿Sí? Sí, sí. Bien, como para no irnos del tema, digamos. Bien, el efecto fundador es otro tipo de deriva genética también. En este caso, sucede algo, está un poco relacionado con lo que vimos recién, pero hasta ahí nomás. En este caso lo que sucede es que nosotros tenemos una población, ¿sí? En este caso, acá se dibujaron dos bolitas distintas para representar dos genes diferentes, ¿no? Llámenlo el homocigota dominante y el recesivo, o el heterocigota, no importa, se dibujaron dos bolitas distintas.
de la población original, que tiene cientos y cientos de individuos, una pequeña población migra, se va hacia otro lado, ¿no? No sé, veremos si es por características naturales, si es por, no sé, algo que lo llevó a que migre hacia otro lado. No sabemos, las variantes pueden ser un montón. Pero la cosa es que una porción de esa población, un grupo de miembros de esa población, se va, ¿sí? Se va hacia otro lugar geográfico. Y esa nueva población que se va a otro lugar geográfico es lo que se llama población fundadora, ¿sí? Porque es a partir de esta población en la cual se va a producir poblaciones nuevas, ¿sí? Cuando las poblaciones migran se llevan consigo a sus genes, eso ya lo sabemos. Entonces, puede ser que esa pequeña población que se desprendió de la población original y que migró y va a fundar una nueva población, tenga cierta cantidad de genes predominantes, ¿no? Por ejemplo, los homocigotas dominantes. Entonces, cuando se comienzan a reproducir entre sí, siempre la tendencia es que se lleve hacia esa cantidad de genes, esa calidad de genes homocigota dominantes. Entonces, a medida que pasan las generaciones, se va a hacer más fuerte el alelo de homocigota dominante y el resto de los alelos se van a dejar de lado. Hasta que finalmente voy a terminar obteniendo una población muy homogénea en cuanto a sus genes, en donde todos son homocigotas dominantes, bolitas verdes, ¿sí? O puede suceder que de esa misma población original o población fundadora, ¿sí? Se origine no se origine, se comience a proliferar, comience a haber una mayor cantidad, por ejemplo, de los genes de bolitas rojas. No necesariamente tiene que ser el homocigota dominante. Puede ser que persevere, se dice la palabra, que aguante los trapos el heterocigota, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, los organismos heterocigotas, cuyos alelos heterocigotas son más fuertes que los homocigotas, prevalecen a lo largo de las generaciones, comienzan a desplazar a los organismos homocigotas y comienzan a hacerse más fuertes, más cantidad de individuos, se reproducen más, se transmite más el alelo, hasta que finalmente esa población, ¿sí?, se homogeneiza para hacerse heterocigota. Por ejemplo, podríamos haber hecho el ejemplo del homocigota recesivo también, ¿sí? Pero la idea es que siempre las poblaciones terminan haciéndose homogéneas en un tipo de gen. Esto es lo que tienen estos procesos. Puede darse que, como dice el texto, si el número de individuos es muy bajo, se llama efecto fundador extremo, porque comienza con individuos o con poblaciones fundadoras muy, muy bajas, esto de que decíamos de casi al borde de la extinción, y siempre termina pasando que esta diferenciación genética entre los individuos, entre las poblaciones, pueden terminar generando alelos raros, alelos nuevos que aparecen en la población, o alelos que se terminan destruyendo. Y obviamente eso tampoco es tan bueno para las poblaciones, no sería lo ideal. Lo ideal es siempre mantener una variabilidad muy alta en los genes, por lo que decíamos antes de las mutaciones, ¿no? Pues si muta algún gen, nada, estamos en el horno. Pero básicamente es eso, se llama efecto fundador porque es un efecto, o sea, un proceso que se da en donde se termina generando una población fundadora con una cierta cantidad de genes con estas características, y a partir de allí comienza a crecer en número, ¿no? Pero ya no tiene las mismas características que la población original, por lo menos genéticamente hablando. Después habrá que ver si esos genes se traducen en un fenotipo parecido o no. Bien, chimpún la clase de hoy entonces, que siento que les di mucha información, pero bueno. La clase que viene terminamos con esto, vemos especiación y terminamos la unidad 1 y arrancaríamos con la 2. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Ok. Sí. Voy a